El Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile presenta KineoVid. Nos juntamos, nos preparamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Esta es la primera parte del tercer capítulo de KineoVid 19. Nos juntamos, nos preparamos. Y cada uno desde nuestras casas realizamos el programa de hoy, 4 de abril del 2020. Este programa está dedicado al apoyo y formación colaborativa de kinesiólogos y kinesiólogas en la crisis sanitaria por el COVID-19. Sí, queríamos agradecerles a todos sobre las preguntas y reflexiones que nos han enviado a través de nuestros distintos canales y comentarles que, bueno, hoy día es un capítulo especial, distinto a los que hemos tenido en las otras dos oportunidades, porque vamos a conversar directamente sobre un caso clínico de una persona con COVID-19, ¿ya? El tema de esta primera parte es el manejo de urgencia y ventilación mecánica inicial en un paciente grave por coronavirus. Álvaro, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué ha pasado en estos días? Pasó muchísimas cosas, ¿no? Según el registro del MinSal, este sería el día 32 desde el primer caso positivo, ¿sí?, de COVID-19. Y a la fecha llevamos 4.161 casos confirmados. Durante la semana, el Ministerio de Salud ha aclarado, cuando hace el conteo de cada caso, que la categoría caso recuperado, en verdad no era caso recuperado que se contactaran para saber si habían acabado el cuadro clínico, o habían hecho un test para ver si estaban negativo. En verdad lo que decían es que habían pasado 14 días desde que se hace el diagnóstico hasta que se acaba. Entonces, automáticamente pasaban a recuperados. Por eso salía como tan perfecto el número de hace 14 días atrás, 24, Exacto. 14 días 24 recuperados. Entonces, se ha aclarado eso, la misma subsecretaria lo ha dicho, para que lo tengamos en consideración, de que esos casos recuperados no quiere decir que son casos que estén asintomáticos, por ejemplo. Claro. El instructivo del Ministerio de Salud declara que después de los 14 días las personas pueden volver a hacer las cosas que hacían anteriormente, ¿sí? Y consideremos eso dentro de la situación sanitaria. Ahora, más detalles sobre los casos que han pasado o cómo van entre regiones, recuerden el link que tenemos de la publicación de la doctora Virginia Bem, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que es colaboradora. Está el link, lo que ustedes pueden ver, y lo interesante que les queremos destacar es que ahora debería aparecer la parte donde se ven regiones, se pueden ver los números. Recuerden que no solamente da los casos confirmados, sino que también te puede dar tasa, es decir, lo ajusta a la población. Eso también es un dato muy importante para ver cómo va la situación. Ahora, dentro de las medidas que han pasado, hay un elemento muy importante. La mesa de datos, nació de la mesa social, eso es liderado prácticamente por el ministro de Ciencia, Andrés Pug, ha fortalecido muchísimo la transparencia de los datos. Que lo que comentamos recién no nos hubiésemos enterado si no está esa información de base, ¿sí? Entonces, claro, incluso ha llegado a escala comunal. Comunas como Cerro Navia ahora saben cuántos casos tienen confirmados dentro de su comuna, ¿ya? Y dentro de medidas como importantes hay una situación bastante crítica con los elementos de protección personal. En crisis, están faltando en los hospitales públicos, han aparecido bastantes casos de personas, tanto como personal directo como también directivo de los equipos, y dentro de los elementos que podrían ser relevantes, a nivel nacional, Corfo tiene un fondo de incentivo para la creación de soluciones innovadoras, como también China y otros países están restringiendo el movimiento de los equipos o de los mismos productos. Por ejemplo, Estados Unidos está limitando eso desde 13 meses, ¿ya? Más importante para el caso del día de hoy, hoy día hay 280 personas hospitalizadas, y de esas, 225 en el país están conectadas al ventilador mecánico. Es muy importante porque 38 están en situación crítica, y eso es relevante y vinculable a lo que vamos a ver hoy día. Solamente como datos como complementarios, recuerden que las garantías GES, la de oportunidad, están suspendidas por un mes desde fines de marzo. Es decir, no se pueden exigir los tiempos que se exigían anteriormente. La segunda vez que pasa en la historia de Chile, la primera vez fue con la influenza H1N1. Y sobre lo general, se inician los cordones sanitarios o los preparativos de cordón sanitario en las regiones como con más casos, dado que se viene Semana Santa. Queremos evitar, y por favor quédense en su casa más que nunca, no salgan de sus casas. La Semana Santa, si bien es un feriado que uno suele hacer actividades, con su familia, ocupen estas plataformas, lávense las manos, por favor. Y eso, ¿ya? Ese sería el reporte de Trinidad. Ya, súper. Entonces ahora los vamos a dejar con una reflexión que hizo Martín Saavedra
sobre los comentarios que nos llegaron en el capítulo 2. Hola, ¿cómo están? Les saludo nuevamente después del último podcast. Esta aparición en respuesta a lo que me pidió un poco Trini y el Álvaro, es que luego del podcast que grabamos la semana pasada, hubo algunas reflexiones, comentarios y algunas, digamos, apreciaciones de parte de ustedes que ellos me pidieron que si podía hacer un comentario respecto a eso. Entonces ahora lo voy a hacer. Y me voy a referir precisamente a un tema que es bien interesante, que tiene que ver con el fenómeno del juicio. El juicio entre pares, el juicio, si realmente si uno debe evitar o debe suspender el juicio de modo tal que las relaciones como interprofesionales sean mejores. Mi opinión, porque esto tiene que ver un poco con tu posición personal también, yo opino que un juicio bien ejecutado, bien elaborado y bien realizado es una instancia positiva de crecimiento profesional y de crecimiento personal. No soy partidario de la idea de que uno tiene que ser obsecuente respecto de lo que piensa, ¿verdad? Lo que sí, eso no significa que uno tenga que estar realizando juicios ad hominem, o sea, a la persona, o en realidad utilizando formas inapropiadas, inadecuadas de emitir el juicio, ¿verdad? Si tú quieres referirte, si tú estás en desacuerdo con alguien, o si tú estás como discrepando, o si en realidad te parece que la medida no es la mejor, o la alternativa que se está planteando puede ser mejorada, o definitivamente no estás de acuerdo con ella, lo interesante sería, en el fondo, en una primera instancia, intentar comprender bien, esforzarse por comprender qué es lo que está tratando de plantear el otro. Y una vez que uno tiene más o menos clara la película respecto de lo que está diciendo la otra persona, o el compañero o el colega, entonces luego ahí encontrar la forma más adecuada de poder hacer tu planteamiento a nivel de juicio, tanto que sea crítico o que sea un juicio de acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo o desacuerdo. La forma tiene que ver con cómo lo dices, probablemente, el lugar en que lo dices. No podéis obviamente estar diciéndole las cosas a tu colega o a tu par en lugares públicos donde el otro se pueda sentir amenazado o invalidado. El momento en que lo dices también. La asertividad tiene que ver mucho con eso, con el saber en dónde decir las cosas y cuándo decir las cosas. Y también, por cierto, cómo decirlas. En consecuencia, yo tengo la impresión de que, a excepción de los juicios ad hominem que deberían omitirse, pero ante todo en una situación profesional, emitir un juicio bien fundado, conforme a tratar de ayudar y contribuir a solucionar el problema, es del todo positivo. El punto clave está en la forma en que uno lo dice, en el modo cuál es el modo que uno emplea, la estrategia que uno emplea para decirle al otro que está en desacuerdo o que no le parecen las cosas, o que simplemente hay modos mejores de hacerlo. Quizás probablemente por ahí va el desafío, sobre todo en las comunidades prácticas profesionales, de poder sentarse en una mesa, abordar un tema y poder decirse francamente si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Posiblemente una actitud obsecuente o evitativa puede ser bastante más negativa que el tratar de plantearse esta otra cuestión. Un abrazo grande y espero que sigan disfrutando de los podcasts de la Trinidad, el Álvaro y del COVID. ¿Ya? Chao, que estén muy bien. Ya, muy bien. Entonces estamos acá en la tercera parte del programa y hoy día tenemos a nuestras invitadas Nicole y Sue, quienes nos van a acompañar para poder desarrollar este caso clínico. Preséntense, chiquillas. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Para los que no me conocen, soy Sue Linton, soy kinesióloga y trabajo hace 8 o 9 años en un hospital público, en realidad en la unidad de paciente crítico y en el servicio de urgencia de un hospital de la región metropolitana. Super. Hola a todos, Hola, mi nombre es Nicole Peña. Yo trabajo hace 3 años más o menos en unidad de paciente crítico, también en urgencia y UCI-UTI.
trabajo en hospital público y también en servicio privado. Bueno, Muy bien. gracias Tenemos un por popurrí venir. de variabilidad aquí. Claro, diversidad. Muy bien. Ya, entonces vamos a partir con el caso clínico. Primero le queremos agradecer a Sebastián Cruz por la creación de este caso. Él nos ayudó con esto, así que muchas gracias, Seba. Un corazón para ti. Y vamos a ir contándole qué ocurre con esta persona que Álvaro aquí nos va a guiar con las diapositivas. Ya. Pasemos Cuéntame a la más segunda. técnica. ¿Muevo? Sí, dale. Sí. Ya. Entonces, tenemos una persona de género masculino de 42 años de edad que acude al servicio de urgencia de un hospital público. Este está con un evidente compromiso respiratorio. El familiar refiere que comenzó con sensación de ahogo durante la mañana, con fiebre cuantificable hasta 39 grados, tos seca y dolor corporal generalizado. Tiene además antecedentes de tabaquismo activo, 10 cigarros al día, y hace 5 días se tomó examen PCR para COVID-19, el cual dio positivo, por lo que se mantenía en cuarentena. Ya entonces tenemos a esta persona que llega con un compromiso respiratorio evidente a la urgencia y conocemos que él ya es coronavirus, o sea, él ya es COVID-19 positivo, o sea, tiene el coronavirus. Claro. Al ingreso presenta una saturación de oxígeno del 66% a una FiO2 ambiente, o sea, respirando con aire ambiental, una frecuencia cardíaca de 145 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 37 y una temperatura de 38,8 grados Celsius. Lo que hacen de manera inmediata a la urgencia es apoyarlo con una mascarilla de recirculación de 15 litros por minuto de oxígeno, con lo que logra saturar entre 89 a 90%. Persiste con una alta demanda ventilatoria, usa musculatura accesoria supraclavicular, intercostal y abdominal, y a la ocultación ustedes encuentran que tiene murmullo pulmonar presente con crépitos bilaterales. Debido a lo anterior, el equipo decide una intubación orotraqueal. Entonces, esa es la sigla IoT, ¿no? sí, IoT, intubación orotraqueal. Entonces, este es como los antecedentes que conocemos del caso, y las invitamos, Nico y Siu, a discutir las siguientes preguntas que les teníamos preparadas. Ok. Entonces, la primera pregunta que nos surge acá es, ¿cuál sería el rol de la kinesiología durante este procedimiento? Entendiendo el procedimiento como la intubación orotraqueal que va a requerir esta persona que está llegando a la urgencia. Claro. Mira, yo creo que el principal rol de nosotros, asistir principalmente en el manejo de vía aérea, en la gestión y programación de los equipos de ventilación mecánica, el correcto uso de los filtros dentro de estos pacientes COVID-19. Recordemos que la intubación orotraqueal es el procedimiento que más genera aerosoles, entonces debemos tomar todas las precauciones necesarias para evitar el contagio, el contacto de esto. Nosotros en el servicio donde trabajamos nos trajeron una mica, que es una mica protectora transparente, que el médico mete sus manos y como esa como incubadora. Una especie de caja. como esa especie de caja transparente. Entonces, la podríamos nos ha, a la vista, la vean. sí, pues, nos ha facilitado mucho las intubaciones y evitar esta propagación de aerosoles que en este procedimiento. Entonces yo creo que principalmente asistir, si es necesario aspirar al paciente. Bueno, recordemos que estos pacientes tienen tos seca, entonces no tienen mucha secreción. Claro, no tienen muchas secreciones, entonces yo creo que asistir la vía aérea, estar atento, y la gestión, programación de la ventilación mecánica. No sé qué opina la... O sea, yo creo que concuerdo en la mayoría de las cosas, salvo que como que las recomendaciones hablan acerca de que tiene que haber, sí o sí, tiene que haber la menor cantidad de gente en el procedimiento, máximo 3 personas. Y esas 3 personas, claro, tiene que ser alguien que administre los medicamentos, el médico que es el que realiza el procedimiento en sí, y este tercer individuo, ahí está como todavía pseudo discusión, yo creo que dependiendo mucho como del centro, quizá, porque, claro, nuestro rol en la intubación es
como decía la Nico, es principalmente como permeabilizar vía aérea, posicionamiento, como colocar en las óptimas condiciones para que el ejecutor del procedimiento lo haga el más rápido y en las mejores condiciones. Salvo que hay gente que sugiere que en realidad ese tercero debería ser otro médico, en el caso de que este médico no logre acceder a vía aérea como de forma rápida. Entonces, Claro, cuando él ya es claro, mientras él ya está vestido, hay otro profesional que también puede hacerlo en el caso de que el primer no pueda hacerlo. Siempre se sugiere lo mismo, como, claro, todo depende del Hay centro, otra persona. videolaringo. Realizar Claro. la intubación. Igual ese equipo, ¿Ah? pero igual ese equipo tiene que tener como confianza, porque no es un procedimiento como fácil, no es como que tú, es intercambiable la persona que está ahí, pues. Es decir, como confianza con el equipo, Claro. comunicarte al menos. Claro, y de hecho por lo general les pasa, es como, hace la laringoscopía y es como, oye, ¿sabéis que no veo las cuerdas? Ya, segunda vez, voy a mirar las cuerdas de nuevo, ¿sabéis que no las veo? O ya, inténtalo tú. Pero eso es, claro, la laringoscopía, como decía la Nico, o el procedimiento de intubación es el proceso que más produce aerosoles. Entonces, idealmente, este tipo de maniobra debería ser solo una vez. Claro, de secuencia rápida. De secuencia Se rápida. recomienda, Laringoscopía es cuando entran con la camarita, ¿cierto? Y así van viendo que entraron bien a vía aérea. claro, videolaringoscopía. Videolaringo, claro. Ojalá se tenga un videolaringo en las unidades donde se va a realizar la intubación de estos pacientes, porque la intubación va a ser mucho más rápida, se puede visualizar mejor la vía aérea, entonces... No dar espacio a ningún tipo de error para no alargar la exposición de la exposición de gotitas, de aerosoles al personal. Oye, entonces, Exacto. vinculando eso con la segunda pregunta, o sea, con la pregunta 1B, en verdad, ¿cuáles son las precauciones que se deben tener al realizarse este procedimiento? Ustedes mencionaron, ya bueno, primero un equipo reducido, decía la CIO que era importante, que no esté mucha gente por la exposición al aerosol finalmente. Esta cajita también dijeron que era como importante que se podría tener. Claro, que no todas las unidades de paciente crítico las tienen. Nosotros las mandamos a hacer a los terapeutas ocupacionales en la unidad Sí. y ha funcionado bastante bien. Qué buena. ¿Ya? Y eso también evita la propagación de aerosoles, protege al personal, como decía la CIU, las precauciones, tratar de tener al menor número de personas dentro de la habitación. Y bueno, y cada uno con sus roles bien definidos, ¿ya? Nosotros, no sé, pues encargarnos de la preoxigenación, del manejo de vía aérea, asistir todo el manejo de la vía aérea y además gestionar la ventilación mecánica y programar también los ventiladores mecánicos. En nuestra unidad de paciente crítico, ahí entendamos que hay otras unidades que funcionan totalmente diferentes. Nosotros estamos hablando a través de nuestra experiencia en la unidad que trabajamos. Claro. ¿Ya? Yo creo que como para minimizar un poco los riesgos siempre en este contexto, que es eventualmente el más riesgoso para el profesional de la salud, siempre sugieren como checklist, así como para no entrar y salir de la unidad, para que no entre más gente o no, hacer una lista de las cosas y de los elementos que hay que tener siempre dentro de la unidad, dentro de los procedimientos como en pabellón, cuando sacan y entran como con presas y hacen el conteo de cosas, exactamente lo mismo, minimiza mucho los riesgos el tener un checklist de elementos que hay que tener dentro de la unidad, en las etapas que tiene que tener cierto tipo de procedimiento. Entonces, eso como en primera instancia, como sugerencia general en realidad. Y como aparte de las otras que decía la Nico, como la cajita y todo, o sea, no hay que exponerse bajo ninguna circunstancia sin elementos de protección personal. Claro. Mascarilla N95. Exacto. Bueno, y depende de cada centro también, los elementos de protección personal varían dependiendo de cada centro. No sé, algunos ocupan gorrito, otros ocupan protector de calzado, claro. Claro. Pero es por importante ejemplo, ocupar esta antiparra, escudo facial, mascarilla N95, que eso es lo que recomiendan, y la pechera que te cubre todo. La celeste, la que cumple completo.
Pero tenía duda porque hay laboratorios como de empresas digitales que están haciendo como esto de snorkel, ¿no? Como esta mascarilla como completa. ¿Este procedimiento es útil o es más para otros procedimientos la que están haciendo, esta mascarilla? Es que lo que pasa es que esto yo creo que es atendiendo a la... Más que yo creo que si eso no seguro, porque en realidad como que yo creo que no se ha visto mucha seguridad o no, como en el sello y todo, yo creo que es pensando en el caso de que no tengas este tipo de PPs. En el caso de que esto no sea como sostenible en el tiempo en relación a los insumos, porque en realidad inicialmente debes sí o sí tener estos como de, no sé si han visto como la fuga que tiene la mascarilla, Claro. o la penetración que tiene cierto tipo de... Claro. Oye, y volviendo al caso entonces, la última pregunta de esta parte sería, ¿cómo realizarían ustedes la preoxigenación de este paciente antes de ser conectado al ventilador mecánico? Mira, en muchos, hay varias, recomiendan el uso de mascarilla de reservorio, ¿ya? Preoxigenar al paciente 5 minutos, FIO2 al 100, y realizar esta intubación de secuencia rápida. Si se recomienda también, antes de intubar, visualizar la vía aérea, si se visualiza una vía aérea difícil, paciente obeso, por ejemplo, tratar de llamar a alguien experto, algún anestesista que pueda asistir al procedimiento de forma rápida. Ya la idea es que el procedimiento sea lo más rápido posible, sea una intubación de secuencia rápida. Preoxigenaría con máscara de reservorio, pero siempre tener a mano el ambú con filtro, asegurar un filtro EPA que va a filtrar este tipo de aerosoles, de virus. Y asegurarnos siempre, por ejemplo, el paciente se puede deprimir al momento de que le pasen sedación o le pasen neurobloqueo, se deprime y quizá una mascarilla de reservorio nos quede corta. Entonces, siempre tener a mano el ambú, asegurarnos el filtro, un buen selle de la máscara y el paciente, porque esto también genera propagación de aerosoles. Entonces, la idea es que esté lo mejor sellado posible la vía aérea, ¿ya? Cuando dices, Nico, que se deprime, te refieres a que vaya como dejando de respirar, pues entonces tengas que tú desde afuera ventilarlo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Claro, que, como dice la Nico, la secuencia de intubación rápida incluye bloqueo neuromuscular de corta duración. Entonces, eso es para que el paciente, tú le administra, la enfermera le administra los medicamentos, y el paciente le pasa bloqueo neuromuscular y el paciente no hace ninguna movilización de cuerdas vocales, por ejemplo. Claro, para que sea una. Entonces, como miro, no, el paciente idealmente, si que ha pasado con bloqueo neuromuscular, no debe toser, entonces como que el profesional también como que no se arriesga a que le caigan gotitas por la exposición por la tos. Entonces, por eso todo esto debe ser muy rápido. Por eso tú dices que se deprime. Oye, y rápido... Yo preguntando tiempo, ¿cuánto es rápido? No, cacho, no logro visualizar un rápido, son 2 minutos, 5 minutos. Menos, segundo. Menos. Ah, ya, así de rápido. Segundo. Sí. De rápido. Sí, y la idea es que, claro, cuando se intube también nosotros asistir quizá, o si tenemos algún técnico, alguien, asistir también que el CAF quede bien sellado. Luego de eso también, no sé, asegurarnos de los filtros de los ventiladores que queden bien posicionados. Eso creo que también es importante. Entonces, quería decir algo. Sí, como para complementar, de repente a veces, como lo que decía Nico, el ambú como buena herramienta de eventualmente selle. Si al final todo esto es presentar el flujo y la generación de aerosoles por eventualmente aumento de flujo. Entonces, si uno en verdad se preocupa del buen selle, como decía la Nico, del ambú, y entregas esta misma cantidad de oxígeno a través del ambú y no a través de una mascarilla, eventualmente debería bastar sin necesidad de ventilar de forma manual con el ambú. ¿Cachai? La administración del oxígeno sin necesidad de ventilar de forma manual, sin apretar la bolsita. Claro. ¿Cachai? Si uno puede seguir, de hecho, con el filtro debería como ser suficiente. Ya. ¿Cachai? Pero claro, como dice la Nico, lo que sugieren de una primera instancia es como netamente
mascarilla de recirculación y suficientes. Es algo que hemos visto que como este bloqueo, con el bloqueo durante la inducción de la intubación, baja considerablemente la saturación, entonces por eso es considerablemente rápido también debe ser el procedimiento. Claro, por eso igual es importante preoxigenar de buena forma, FIO2 100, para prolongar este periodo de apnea sin desaturación del paciente. ¿Ya? Entonces es importante eso. Y claro, que esa secuencia rápida, y ojo que también es súper importante que haya una buena comunicación con el equipo y que cada uno tenga bien definidos sus roles, ¿ya? Nosotros asistir al manejo de vía aérea con el médico, el equipo de enfermería que esté con la administración de medicamentos, todo eso va a depender de cada centro y de cada equipo de la unidad de paciente crítico donde trabaje. Pero es súper importante la comunicación dentro de y tener claros los roles. Sí, creo que algo que hemos recalcado harto en todos los programas, en verdad, ha sido el tema de la comunicación. Como que todos los invitados lo han recalcado como algo muy relevante. Y como que queda evidencia que va a ser eso. Entonces, avanzando, ¿te parece? Porque si no te parece... Tenemos, esta persona está intubada ahora, posterior al procedimiento se conecta al paciente a ventilación mecánica, el médico residente instala el catéter venoso central y se toman exámenes de ingreso. Se controla el tubo orotraqueal y el catéter con una radiografía de tórax, el cual muestra infiltrados algodonosos bilaterales, el tubo orotraqueal está in situ a 3 centímetros de la caderina y estando a 22 centímetros de la comisura labial. Se inicia sedación para SAS-1. Entonces, creo que quizá aclaremos los conceptos primero, ¿no? ¿Qué entendemos por SAS-1? SAS-1 es una escala que se utiliza, es una escala de sedación. La escala es SAS, ¿no? No es como el resultado de la escala, ¿cierto? Claro, que va de 1 a 7. De 1 a 7, claro. La escala SAS es de pseudoanalgesia, de 1 a 7. Donde cuando hablamos de SAS-1 es que el paciente tiene nula respuesta a estímulo, o sea, el paciente está con sedación profunda. ¿Ya? Completo. Ahí está el 7, que es un máximo de agitación peligrosa. Entonces, exacto. Que se define como agitación peligrosa. Entonces, idealmente, en una primera etapa, el paciente debe estar en esta condición de SAS-1 no despertable bajo ningún estímulo. Ninguna cantidad. Perfecto. Este punto es muy interesante, ¿no? Porque hasta ahora todo ha sido rápido, ha sido súper intenso. ¿En qué momento la persona que acompañó, imaginando que alguien lo acompañó, sea familiar o pareja o quien sea, se entera que la persona va a ser intubada, que va a estar sedada? Porque de esa mirada, como que la persona es como, en la urgencia de repente está en ventilación, ¿no? Es que en estricto rigor, si el paciente estaba en cuarentena, debería haber ido solo al servicio. Okay. Han llegado solo. Llegan solo. Perfecto. En realidad, porque no, si es que vive con alguien, ese alguien también está en cuarentena. Claro. Entonces, pero entiendo tu pregunta, entiendo en qué momento le dicen, acaban de intubar a tu familiar. Claro. Eso ocurre después de que ya se está... Eso ocurre, claro, eso ocurre mucho después de que porque asumamos de que esto también genera caos, adrenalina, ansiedad y todo, y como que después de tener una visión de un poco más de afuera y decir, ya, nuestro paciente está definitivamente grave, vamos a hacer esto otro, y recién ahí, en cuando pseudo estabilizan al paciente dentro de su gravedad, recién pueden ser capaces de tener una panorama y un... Claro, donde cuando se defina realmente el plan médico, plan de todo el equipo, cuando ya esté más claro el panorama, claro, ahí se conversa con los familiares, que por lo general es vía telefónica, los familiares llaman o el equipo se comunica con ellos, el médico residente, y ahí le explica toda la situación y todo el contexto en el que está su familiar. Perfecto. Oye, entonces ya, los exámenes que le tomaron a esta persona de 42 años arrojaban un pH de 7.27, o sea, bajito,
bien ácido. Estos gases fueron tomados inmediatamente tras la intubación, ¿cierto? Pero acá no Exacto. tenemos la programación del... Inmediatamente tras la intubación. Ya estaba conectado el ventilador mecánico, Sí. ¿no? Sí, así Sebastián creó el caso. Post-intubación, pum. Post-ventilación, examen. La PCO2 de 60, la PO2 de 55, el bicarbonato en 17, un exceso de base de -4 y una saturación de 88%. ¿Ya? O sea, entendamos que está confiado al 100. O sea, Asumamos que todo- todos al- Sí. Ya. Entonces, ahí, ¿qué concluyen ustedes como primariamente al revisar estos gases? No Está le- bastante... O sea, como haciendo una interpretación muy amplia de una gasometría arterial, es una insuficiencia respiratoria global, muy Ya. de reojo, ¿cierto? Claro, sí. Sin duda, claro. Eso es que tiene la PO2 baja y la PCO2 alta. El que no lo- Así, muy globalmente. Claro. Asumimos también de que a muy vuelo de pájaro se puede calcular un concepto de PAFI, que es de intercambio gaseoso, Ujú. que nos da una PAFI de 55. Idealmente, los criterios de PAFI son sobre 250, sobre 300, dependiendo un poco de... Eso sería como una PAFI normal, sobre 280 por ahí, ¿no? Claro. No, es que hay una Hay una clasificación, hay una sí. clasificación. Ah, ya, perfecto. Sobre 300, en realidad, entre 200, de 300 y 400. Al final, Ya. ese análisis No, te ahora en permite saber esto- si hay un problema de intercambio o no, como otro indicador que tú puedes usar. ¿Y qué tan severo es eso? Y queda severo, claro. Claro, entonces a grandes rasgos ya tenemos una PAFI de 55. Claro. ¿Ya? Problema de intercambio. Entonces, pasemos a las siguientes preguntas para seguir avanzando. claro. Entonces, Claro. Entonces, en ese caso, y considerando esto que acabamos de conversar, que tiene una PAFI de 55, que está con una insuficiencia respiratoria global, ¿cuáles serían las consideraciones que tendrían ustedes al momento de programar la ventilación mecánica? Bueno, mira, al inicio siempre programar una ventilación mecánica lo más protectivo posible para evitar el menor daño asociado a la ventilación mecánica para ese pulmón. Entonces, Ya. programamos un volumen corriente entre 6 a 8 ml por kilogramo de peso. Nosotros medimos al paciente y según la talla del paciente, según peso ideal, calculamos el volumen Sí. corriente entre 6 a 8 ml por kilogramo de peso. ¿Ya? Como una ventilación. Vamos además, exacto, ventilación, estamos hablando siempre del concepto de ventilación protectiva. Tratar de generar el menor daño posible a ese pulmón, ¿ya? Y además programar PIP según mejor mecánica pulmonar. Bueno, este paciente está con una PAFI de 55 ya y podemos hablar de otro tipo de consideraciones, por ejemplo, maniobras de reclutamiento alveolar. Cuando programamos la ventilación mecánica, tratamos de hacerlo lo más protectivo posible. Esperamos el resultado, gases arteriales, vemos todo el paquete de exámenes que le toman al paciente y podemos ir tomando decisiones. Si toman radiografía, ver cómo está ese pulmón. Ustedes mencionaron al inicio del caso clínico que este paciente tenía infiltrados bilaterales, que lo más probable es que sí responda a PIP, ¿ya? Entonces, considerando este intercambio que está súper severo, yo consideraría maniobras de reclutamiento alveolar con esos gases que tenía y programar una ventilación mecánica lo más protectiva posible, ¿ya? Eso. ¿Qué opinas ¿Qué tú? quiere agregar Sí, yo creo que como consideraciones generales al momento de programar, siempre, como decía la Nico, ventilación protectiva, 6 ml por kilogramo de peso, eso depende, las escalas son distintas si eres hombre y si eres mujer. Es el peso ideal más que el peso estimado, ¿ya? El PIP inicialmente, esto es como muy, muy general, Claro.
el 6 a 8 de PIP, FIO 2 al 100 que se va titulando, y después la primera maniobra, esa es como en una muy primera instancia. Y como primera maniobra está esto de hacer esto de maniobra de eventual reclutamiento pulmonar, pero siempre cuidando primero la hemodinamia, estabilidad macromodinámica del paciente, sedación y relajación. ¿Ya? Oye, y entonces, considerando lo que comentan ustedes recién, FIO 2 al 100, un PIP de 6 a 8, ¿entendí? 8 y 12. O sea, entre 8 y 12. Sí, 6 a 8, yo la programaría según mecánica pulmonar. Yo me iría, ajustaría la PIP quizás hasta 20 y después me iría bajando y me diría con pausa inspiratoria, compliance, me diría presión plató, que asegurarnos que sea menor a 30, el valor menor a 30, y driving pressure también menor a 15. A la nueva actualización habla menor a 13, pero tratar de dejarlo lo más protectivo posible. Y programar una PIP según mecánica pulmonar. Claro, porque hasta el momento, por eso te digo, idealmente yo tampoco tengo ningún parámetro para saber cómo está la hemodinamia del paciente. Entonces, por eso antes de eso, claro, inicialmente sería así como entre 8 y 12, y como dijo la Nico, así titular el PIP según mecánica pulmonar, pero, o sea, pensamos de que esto es que el paciente está recién siendo intubado. Claro. Entonces, sigo estando en la urgencia, todavía probablemente están buscando las drogas, están buscando la sedación, está todo el mundo corriendo todavía, entonces así como entre que buscan, lo sedan, lo bloquean y eventualmente, idealmente esté con un monitor, pero idealmente tengo un control de los signos vitales de macromodinamia, sería eso. Claro. Ya, bacán. Oye, ¿y me informan que algo ocurre en el caso o no? Dicen por ahí que... A ver. Dice, mira, así es. A ver. Se informa que existe una cama disponible en UCI, por lo que Buena noticia. Hay camas, todavía hay camas. Qué bueno. Qué bueno, Entonces, sí, aún quedan camas. ¿Cuáles serían las precauciones y consideraciones al momento de trasladar a este paciente desde la urgencia a la unidad de cuidados intensivos? Mira, en base a nuestra experiencia que nos atacó a trasladar pacientes, bueno, si ya está conectado a un ventilador mecánico, tratar de asegurarnos la menor propagación de aerosoles posible. Se recomienda también que cuando desconectemos lo vamos a trasladar seguramente con un ventilador de transporte, ¿cierto? Siempre siempre tengamos en cuenta que vamos a estar con nuestros elementos de protección personal, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta eso, todos los pacientes con COVID positivo vamos a tener nuestros elementos de protección personal, ¿ya? Se recomienda cuando vamos a desconectar el ventilador mecánico al ventilador de transporte, pinzar el tubo, siempre pinzar el tubo, que la presión del CAF esté siempre bien ajustada y con un buen selle, y pinzo el tubo, apago el ventilador, se recomienda apagar el ventilador, y desconecto, realizo el cambio, y luego cuando ya tenga todo bien asegurado, bien apretado el filtro con el circuito, ya desclampeo la pinza y claro. Y bueno, al momento de trasladarlo también, pues con el personal necesario, igual eso va a depender también de las proporciones del paciente, porque por ejemplo nos podemos encontrar con un paciente obeso, que vamos a necesitar quizás 5 personas para pasarlo de una cama a otra, y asegurarnos también, también asegurarnos con proteger el tubo, proteger que no vamos a desplazar el tubo, que no vamos a autoextubar al paciente. Entonces también siempre tener en cuenta y asegurar siempre el tubo, siempre la vía aérea. Y claro, pues, si por ejemplo una paciente más chiquitita, flaquita, quizás necesitamos menos personas, pero siempre tenemos que ver el contexto en el que estamos, ¿ya? Con qué paciente nos estamos enfrentando, con cuánto personal contamos.
eso yo creo que esas precauciones y consideraciones tendría yo. Nicole. Yo creo que para agregar y complementar, sorry Álvaro, Sí, sí, yo claro. creo que para agregar un poco de precauciones y de consideraciones, yo creo que hay que ser bien majadero en seguir como decir, el de continuo diálogo, ya de Sí. conversar entre las unidades que se realiza el traslado, avisar de que van en camino, coordinar los traslados, adicionalmente al personal que traslada la camilla del paciente, debe haber otro que no está aislado, que viene abriendo las puertas y viene con la ficha clínica. ¿Ya? Porque eso sigue siendo parte De la entrega. de la entrega, claro. Entonces, Que la ficha es papel. exacto, pero este ser que viene con la ficha no debe venir aislado y debe venir abriendo las puertas para que el resto del personal que viene contaminado con el paciente no tenga contacto con absolutamente con nada más. Eso. Y Claro. me parece sumamente interesante lo que plantean, porque cuando hacen el análisis de si estamos bien o no en los hospitales, la visión muy reduccionista, prácticamente como a veces ingenieril, es como cuántas camas UCI tenemos, cuántos ventiladores tenemos. Pero con todo lo que están mencionado, sí, evidentemente necesitamos la máquina, o sea, es obvio que sin ella no se puede hacer nada de esto. Pero si no tienes dos equipos de base, un equipo que se conoce, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que digan como, ya se enfermó una persona, intercambiémosla, ¿no? Claro. ¿Cómo logran eso? ¿Cómo logran tener esa coordinación? Porque tú decías como harto diálogo, es como, tienen sistemas como de aplicación, tienen llamado, tienen los teléfonos de las personas, ¿cómo logran esa coordinación interna dentro del hospital? O sea, por lo menos nosotros tenemos están los anexos en cada unidad hay un teléfono y nos comunicamos a través de la operadora. Y la operadora te Comunica. te transfiere, claro. Ya. Pero en realidad el hospital, por muy hospital público que sea, igual uno se conoce siempre en los turnos, entonces como que uno Claro. son los mismos turnos, es la misma gente, siempre se trasladan los pacientes, entonces como que la comunicación sigue siendo estrecha, son caras familiares al final. Sin eso Pero ya- sí, es difícil. Yo creo que es bien simplista, concuerdo contigo Álvaro, es bien simplista decir, tenemos los ventiladores, pero quizás quién se va a hacer cargo de los pacientes al final. Claro, pero por lo general, ¿sabes qué? Hay buena comunicación entre los equipos, siempre hay buena coordinación, siempre se llama, sí o sí, yo desde que el corto tiempo que llevo trabajando en la UPC, siempre hay comunicación y avisan cuando el paciente va a subir, se va a trasladar, se avisa a enfermería, se entrega a enfermería, se avisa al médico. Nosotros entre colegas con los kine también tenemos buena comunicación, entonces también nos entregamos todos los pacientes. Todos los pacientes del equipo de kinesiología se entrega, enfermería, médico, entonces hay buena coordinación. Sí. Y lo otro también que quería mencionar con respecto a los traslados es que también haya un líder que vaya dirigiendo y... Como eso líder es de importante. evacuación, traslado. Una cosa. Claro, por lo general el líder es el que va ahí a la cabeza tomando el tubo y va dirigiendo como todo el procedimiento. Buenísimo. Bacán. ¿Paso a la siguiente, Trini? Entiendo que como estamos en el traslado, vamos a hacer un break corto. Entonces, chiquillas, les queríamos pedir que si podían hacer como las ideas principales que ustedes como que les gustaría transmitir a la gente que nos está viendo o escuchando sobre lo que hemos conversado. Mientras tanto, el paciente está siendo trasladado a la UCI. Yo quiero mencionar una frase que escuché el otro día que me hizo mucho sentido, que se lo escuché a un colega que tiene más experiencia, que hagamos lo que sabemos hacer en nuestras unidades. Si nuestras unidades funciona bien, el equipo con la ventilación mecánica protectiva y en modalidad controlada, con bloqueo neuromuscular, hagámoslo, porque el equipo está capacitado para eso. Si el equipo tiene experiencia, por ejemplo, en una PRB y todo el equipo está capacitado para manejar estos pacientes con ese tipo de programación, hágalo, porque si está bien probado en los centros y hay un equipo que está que conoce, como consolidado. Claro. El otro día me hizo mucho sentido, lo escuché y creo que es lo que debemos hacer lo que sabemos. Bacán.
¿Tú, Siu? En realidad yo creo que sí, como seguir es que en realidad seguía pensando como en lo que decía la Nico, en realidad es como el procedimiento de la intubación, no es solo el médico quien puede realizarlo, sino es aquí el ejecutor que más tiene experiencia frente a esto, ¿cachai? Claro. Y si frente a este tipo de situaciones uno sabe ventilar y manejar un paciente de una forma y te sale bien y los pacientes salen, esta experiencia nos resulta, es eficiente, es eficaz y hay Hagámoslo. que seguir haciéndolo. Vale. Claro. O sea, al final es como un poco no innovar, así como Claro. No innovar, hacer lo que sabemos. en este caso que es como súper distinto al día a día cotidiano de cada uno. Exacto. Y por ejemplo, algo que es como ustedes dijeron que es súper intenso, ¿no? ¿Qué hacen después de esto, no? ¿Cómo descansar y te vas a estar un rato que haya así como... Sí. ¿Cuál es como su método de autocuidado favorito en esa situación? No, emocionalmente es súper heavy todo lo que está pasando. La carga emocional que se vive de día a día, porque cada turno es peor. Cada turno ya va aumentando el número de camas con este tipo de pacientes y de repente, y son pacientes complejos que no de repente no van a responder a la terapia convencional de un manejo de un distrés. Entonces hay que estar ahí bien ojo y hacer lo que esté en nuestras manos nomás, coordinar con todo el equipo, pero emocionalmente es súper heavy cada turno, emocionalmente. Yo creo que lo comentaba con varios amigos el otro día, que es como nadie nos enseñó, yo creo que nadie tiene alguna herramienta emocional como para enfrentarse a una pandemia, nadie, por muy uno que se cuestione o que sea como que se conecte consigo mismo, yo creo que nadie nos ha enseñado cómo estar. Entonces yo creo que no sé si hay una sola forma. Yo creo que lo importante, como decís tú, Álvaro, es como saber cómo cuidarse, saber cómo protegerse y saber encontrar en sí mismo, en lo que a cada uno le gusta, como cada uno se encuentra de mejor manera, como... no sé, si te gusta leer, lee, si te gusta cocinar, cocina, si quieres comer, come, si te hace bien a ti, bacán, pero eso no significa que el resto, si quiere dormir al día siguiente, todo el día, está mal. Yo creo que, por eso te digo, yo creo que no hay solo una forma de... Eso. Ya, pues, Álvaro, ¿tú quieres decir algo para cerrar esta parte? No, yo creo que yo quiero saber qué va a pasar, entonces en verdad quiero esperar la segunda parte. Me dicen que están llamando al ascensor, así que ya viene llegando. Ok, entonces volvemos a la pantalla amplia y seguimos en la siguiente parte, ¿no, Trini? Sí, seguimos la segunda parte del capítulo. Nos vemos en breve. Okay. En breve, sí, nos vemos después, como quieran. Gracias por escuchar a KineoBit. Te recomendamos seguir las redes sociales del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, en la cual semana a semana estaremos subiendo nuevos capítulos. Te recomendamos también escuchar la segunda parte de este tercer capítulo, que se subirá durante la semana.